Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar de la hispanosfera desde que nos vean. Y bienvenidos una noche más al canal de conferencias virtual de Héroes de Cavite. Hoy nos va a acompañar Guillermo Nicieza, un auténtico experto en historia naval, que nos va a presentar su último libro, que lleva por título Almirantes del Imperio. Pero antes voy a dar muy brevemente paso a nuestro presidente, Ángel Benzal, para que presente la asociación. Ángel, buenas noches y adelante. Eh, Muchas gracias, Rafa, tus palabras y, por supuesto, darle las gracias a Guillermo de Nicieza por aceptar la invitación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Ya ha participado en algunas conferencias presenciales, en algunas delegaciones que tenemos y, bueno, es un experto en tema naval y aquí lo tenemos para aprender de él, ¿no? Sobre la Asociación Cultural Héroes de Cavite, decir que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que tenemos capacidad organizativa en 30 provincias de España, en toda América, incluido Estados Unidos, en Bruselas y en Filipinas, y que cada vez llevamos más lejos gracias a que os subís, cada vez más personas se suben a esta ola de la hispanidad, esta ola hispanista. Quien se quiera sumar, que nos siga en redes sociales, en la web de la asociación, pues para compartir información, para tener conocimientos por supuesto, pues para compartirla y la información y para también, por si se quieren hacer socios o quieren también pues dedicar su tiempo a esta noble causa que es la de la hispanidad. Así que con los brazos abiertos recibimos a quien se quiera sumar. Muchísimas gracias y damos paso a otra vez Rafa, ¿no? Presentas tú Sí, a Guillermo. sí, por supuesto. Eh, Hoy, como decía, nos visita Guillermo Nicieza. Guillermo Nicieza nació en Gijón en 1990, es investigador y escritor y divulgador de historia naval española. Su campo de estudio se centra en las armadas imperiales de los siglos XVI y XVII, especialmente la Real Armada del siglo XVIII también, aunque abarca desde las marinas de guerra de Castilla y de Aragón hasta la Guerra de Independencia. Entonces, en otros proyectos trabaja en una serie de libros sobre esta temática y ha impartido varias conferencias sobre historia de la Armada. Colabora también con diversas revistas y publicaciones de historia naval, tanto nacionales como internacionales, y ha sido reconocido con la condecoración Universitas Summa Cum Laude del grupo GES de la Escuela de Guerra del Ejército. Sus dos libros hasta ahora son Leones del Mar, la Real Armada Española en el siglo XVIII, que fue galardonado con el premio Virgen del Carmen 2022 de la Armada, y posteriormente su libro Anclas y Bayonetas, la infantería de marina española en el siglo XVIII, que fue acogido con gran entusiasmo por el Cuerpo de Infantería de Marina. Y quiero que esta noche me permitan hacer algo excepcional. Quiero que me permitan bajar al plano personal, porque todo esto que hemos mencionado, todo este currículum, para mí no tendría valor, no sería importante si no fuera acompañado de una gran valía personal, como la que tiene Guillermo. Y les quiero contar una anécdota, y es que hace 2 años, precisamente, cuando yo publiqué mi libro sobre el Galeón, saben que la coautora Silvia Ribelles, que es de Oviedo, quería presentar ese libro en Oviedo. Y nunca habíamos hecho una presentación, éramos absolutamente noveles, absolutamente desconocidos. Y por medio de un amigo común, Javier Milans, me dijo, Guillermo Nicieza, se lo he comentado a Guillermo Nicieza y está dispuesto a acudir a presentar vuestro libro en Oviedo. Nosotros nos quedamos absolutamente sorprendidos. O sea, una persona consagrada, el autor de Leones del Mar, el autor de Anclas y Bayonetas, Premio Virgen del Carmen, se ofrecía, a cambio de nada, a presentarnos el libro a este par de absolutos desconocidos. Allí se presentó Guillermo con su amabilidad, con su simpatía, con su innata elegancia y con su gran conocimiento de la historia naval que él sabe divulgar tan bien, de manera tan entretenida y tan amena. Así que para mí es hoy un gusto, un honor y un privilegio recibir a Guillermo Nicieza. Guillermo, buenas noches.
Buenos días, dependiendo de, como muy bien decía antes, donde nos vean de la hispanosfera. En primer lugar, por supuesto, agradecimiento a la Asociación Héroes de Cavite por invitarme otra vez más a este canal. Ya sí que hemos estado ya haciendo alguna conferencia presencial, también alguna telemática y demás. Han ido muy bien, yo quedo muy contento siempre, me lo paso genial. Y qué decir, pues de aquella presentación con Silvia y contigo en Oviedo, que nos lo pasamos bomba, vamos, yo lo recuerdo todavía con mucho cariño y lo bien que nos lo pasamos, lo que nos reímos y todas las anécdotas que fueron saliendo además, en esa conversación, ese formato, pues eso, conversación que tuvimos ahí vamos, el Club de Prensa de Oviedo. Y nada, encantadísimo, como digo, estar otra vez aquí. Y cuando la gente quiera, pues nada, yo comienzo a dar mi coñazo naval habitual, como dice mi novia. Bueno, voy a empezar diciendo que vienes a presentar tu libro Almirantes del Imperio, publicado por la editorial EDAF. Para formar un imperio naval, como realmente era el imperio español, una talasocracia, hace falta un elenco de hombres absolutamente extraordinarios. Y es eso en lo que tú te has centrado, has espigado entre aquellos hombres y has hecho una selección de biografías que tiene como fruto este libro, Almirantes del Imperio. ¿Cómo fue, Guillermo? ¿Cómo decidiste escribir este libro? ¿Cómo lo has estructurado? Cuéntanos. Realmente era escribir no tanto ya sobre la organización de la Armada como tal, ¿no? Cosa que hice en los libros anteriores, sino sobre los personajes, es decir, sobre los hombres. Entonces, me pareció una idea interesante contar la historia de la Armada del siglo XVI a través de las biografías de las vidas, de las aventuras y desventuras de pues veintitantos, casi cerca de 30 marinos diferentes, ¿no? Algunos muy conocidos como Álvaro de Bazán, pero otros también muy desconocidos como Sancho Martínez de Leiva, en fin, ese tipo de marinos, o García Álvarez de Toledo, por ejemplo, ¿no? Realmente el libro está distribuido, como me gusta hacer siempre, de forma independiente. Cada biografía es totalmente independiente, se puede leer una única, se pueden leer 3 seguidas del tirón, cada uno puede leer lo que quiera. Y sí que es cierto que una cosa que he procurado hacer para que no sea repetitivo es, pues, por ejemplo, las grandísimas batallas o las acciones más famosas en las que participaron más de un almirante, no contarlas 5 veces o 4 veces, sino contarlas en el que fue más relevante y, pues, por supuesto, mandar siempre al lector a repasar ese capítulo o esa sección en concreto. Como digo, toco todo el 16, desde 1500 a 1604, que es realmente cuando acaba la guerra contra Inglaterra, y se inicia precisamente en el 1500, que es la primera campaña española en Cefalonia, que es la guerra contra el Gran Turco en el Mediterráneo, con lo cual, pues bueno, yo creo que es una fecha, es un siglo absolutamente maravilloso, uno de los siglos de oro, desde luego, de la navegación española, y sí que está centrado más desde el punto de vista militar por el hecho, precisamente, es un poco trampantojo, como digo, al final del libro, ¿no? Porque hablo de almirantes, pero realmente hablo sobre capitanes generales. Luego, en la ponencia que haga a continuación, explicaré por qué esa pequeña trampa. Y está, como digo, distribuido de los almirantes desde los reyes católicos, hay unos cuantos, del emperador Carlos y de Felipe II. Así se distribuye el libro. Y como digo, pues bueno, cada capítulo y cada sección, cada biografía es totalmente independiente y pueden encontrar cosas, pues bueno, tanto batallas como cuestiones más anecdóticas, ¿no? Y personales de cada marino de la época. Pues muchas gracias por este pequeño preámbulo a tu obra y cuando quieras comparte con nosotros la exposición que has preparado. Me conocen, ya saben que me encantan las presentaciones de PowerPoint, que además están muy bien siempre para que la gente, en fin, conozca un poco más el tema de ilustraciones y demás. A ver si se ve bien. Creo que ahí se ve bien. ¿Se ve bien, Rafa, la pantalla? Perfecto, vale, Guillermo. Perfecto. Pues nada, vamos allá. Los marinos del siglo XVI. Bueno, para empezar, hablaba antes de un pequeño trampantojo, ¿no? Una matización que es, claro, almirantes. Bueno, ya, pero es que realmente hay que hablar un poco sobre el término, ¿no? ¿Qué es un almirante? Bueno, decía Alfonso X el Sabio, Alfonso de Castilla, que almirante es dicho del que es caudillo o cabdillo de todos los que van en los navíos para hacer guerra sobre mar, e ha tan gran poder cuando va en flota que es asimismo hueste mayor o otro armamento menor que se hace en lugar de cabalgada, es decir, en todo lo que sea, pues armadas o flotas, es decir, fuerzas navales, en definitiva, ¿no? Pero dice también como si el mismo rey y fuese. ¿Qué quiere decir esto? Que además de ser un cargo o un empleo puramente militar, también tenía una concepción, digámoslo así, más bien cortesana o pues un nombramiento real, por decirlo de una manera, que era muy importante, cortesano y que incluso representaba, era como el representante del rey cuando el rey no estaba presente en la flota, cosa que no ocurrió en la historia de España demasiado frecuentemente y desde luego en la época medieval, hasta donde yo sé, no hubo ningún rey embarcado en guerra de mar, pero sí que el almirante era su representante y era, como digo, este máximo mando de las escuadras navales del rey, ¿no?
También es muy importante hacer una pequeña matización sobre la historia naval en España, ¿no? En España, Hispania, España, ¿no? Según como la queramos llamar o según su desarrollo político y demás histórico a lo largo del tiempo. Realmente la tradición naval en la Hispania prerromana y posteriormente la Hispania romana es riquísima, es decir, dicho de otra forma, Castilla no descubrió América por pura casualidad, sino que era prácticamente la única potencia que lo iba a hacer con permiso de los portugueses, por supuesto, que también era una gran talasocracia, ¿no? Realmente, como digo, la tradición naval en España procede tanto de los pueblos del mar, de algunas propiamente talasocracias griegas como Atenas, Siracusa, también de Cartago, por supuesto, de Roma y de Bizancio. De hecho, una de las guerras, yo diría que más desconocidas desde el punto de vista naval, es la guerra árabe-musulmano-bizantina, ¿no? Contra el Imperio Romano de Oriente, que como ven en el mapa, ¿no? Pues realmente se desarrolló prácticamente en todo el Mediterráneo, ¿no? Se desarrolló prácticamente las costas, pues bueno, de todo lo que es a día de hoy Turquía, Grecia, Italia y por supuesto la península ibérica, España y también todo el norte de África, el Magreb y demás. Eso es muy importante porque realmente, a diferencia de lo que se suele decir, realmente la primera potencia naval pujante en la península ibérica no fue ni Castilla ni fue ni Aragón, sino que fue la Marina de Al-Ándalus, la Marina andalusí. De hecho, se estima, cuando, insisto, en este tiempo las potencias cristianas tenían flotillas, pues, en fin, muy pequeñas o prácticamente inexistentes, ¿no? Se podría hablar también de la tradición visigótica, cristiana visigótica, en este tipo de cuestiones, como digo, cuestiones aparte, y realmente la Marina andalusí se dice que Abderramán I, pues bueno, ya tenía una marina relativamente importante, una marina para hacer golpes de mano, pequeños ataques y demás, y que sin embargo sí que ya es precisamente con Abderramán III en el siglo X, cuando realmente la marina de guerra andalusí, insisto, de guerra, es un gran ente, propiamente una gran armada, ¿no? Y una gran fuerza naval. A partir de ese momento, realmente las potencias cristianas se dan cuenta de que necesitan combatir en el mar contra los andalusíes para evitar fundamentalmente que lleguen, por supuesto, refuerzos del norte de África y para cortar, pues bueno, el tren de suministros, por supuesto, desde África. De este tiempo, precisamente, es donde nace el término almirante, ¿no? Almirante, hay muchísimas disquisiciones, muchísimas dudas o muchísimas controversias sobre si procede realmente del término árabe Amir al-Bar o Amir al-Ral, teniendo en cuenta que Amir al cambio sería como un jefe de escuadra y al-Bar y al-Ral, pues al final hablamos prácticamente de eso, de jefe de escuadrón, de jefe de fuerza, en fin, son esa clase de términos, ¿no?, que han ido desarrollándose evidentemente en el castellano y acabaron de dar pues la voz de propiamente almirante. Resumiendo también muy brevemente la contribución cristiana a la formación de lo que fue posteriormente la Armada Española, pues realmente la Armada Real de Castilla pues tiene la tradición pues del Reino de León, compuesto en aquel momento Asturias, Galicia, Cantabria y demás, influencia visigótica, vikinga y normanda, fundamentalmente del Mar del Norte, de todo lo que es Atlántico Norte y demás. También tiene y se suma la tradición naval navarra, que procede más bien de la zona franca, Golfo de Vizcaya, influencia también vikinga, normanda y demás, y por supuesto, como decía antes, que se contrapone la Armada Real de Castilla a el poder naval de Al-Ándalus, que los andalusíes, por supuesto, y los árabes en general, habían ido también trayéndose pues desde los conocimientos clásicos, tanto griegos, romanos, bizantinos y demás, y también la influencia pues tanto de Extremo Oriente, China y demás, ¿no? La Marina Real de Castilla se dice que nace para la conquista de Sevilla, realmente es un par de años antes, y como decía antes, esto es lo mismo que decía al principio, es realmente en la segunda partida de Alfonso X el Sabio cuando se habla ya de la guerra naval, la guerra que se pasó por mar y se define lo que es el almirante. El primer almirante no es Ramón de Bonifaz, realmente fue Ruy López de Mendoza, ¿no? Luego también había otros cargos alternativos, o a veces que estaban sobre el mismo cargo de almirante y demás. Esto es muy importante porque en el siglo XVI seguía ocurriendo ese tipo de cosas. Por eso que luego, además de almirante de Castilla, tenemos adelantado mayor de la mar y almirante de Andalucía y Murcia, lo que podríamos llamar vicealmirantes, ¿no?, en aquel momento o un poco posterior. Luego, los almirantes pasaron a denominarse almirantes mayores de Castilla y aquí es donde realmente ya hablamos de un cargo puramente cortesano, ¿no? De hecho, como digo, en 1405 resulta que ya se consideran almirantes mayores de Castilla y queda ligado propiamente el empleo y las funciones a la familia Enríquez, ¿no?, a los señores de Medina de Río Seco, que acaban siendo los duques de Medina de Río Seco. Así es que, desde el punto de vista hereditario, el último de los almirantes mayores de Castilla no es otro que Juan Tomás Enrique de Cabrera, un austracista que realmente el empleo es Felipe V quien se lo carga, por decirlo en términos más vulgares, porque realmente era un austracista que se había levantado contra él, ¿no? Como digo, cargo fundamentalmente cortesano. En el caso de la Corona de Aragón, de la Armada Aragonesa, pues pasa
una cuestión parecida, sin embargo, más bien enfocada al Mediterráneo, ¿no? Hablamos de la influencia fundamentalmente de las ciudades-estado italianas y hay un comercio marítimo muy rico, fundamentalmente también de los condados catalanes, de lo que también Valencia y demás, ¿no? Y aquí la influencia sí que es más propiamente fenicia, romana, en fin, franca, italiana y, por supuesto, también algo de visigoda, ¿no? Sobre todo por la parte de los godos, que también llegaron a tener, pues bueno, una armada razonable, no tanto en España, sino, por ejemplo, en Italia, y llegaron a tener plazas en el norte de África con un poder naval relativamente importante. Como digo, al final también se suma la tradición naval del Levante, que es todo, por supuesto, toda la zona del Mediterráneo occidental y demás. Hablamos de la escuadra de Barcelona, que es la primera propiamente que se pueda hablar de la corona de Aragón. Y pues bueno, ahí como ven, pues es una serie de señores catalanes, aragoneses y provenzales que levantan esta armada, ¿no? Para pues propiamente hacer la reconquista de Mallorca y demás, ¿no? Se ve el término ya de almiral o almirante de Cataluña en el 1230, es decir, más o menos 10 años antes que lo que pasaba en Castilla, y realmente lo recibe, otra vez es un nombramiento real de gran importancia, el infante Pedro Ferrando de Aragón, que era el hijo de Jaime I el Conquistador. Con lo cual, otra vez los almirantes estaban muy cerca de lo que es el poder real, ¿no? También se produce conquista de Valencia y ahí ya empiezan a haber, ¿no?, armadillas o escuadrones, como queramos llamarlo, desde un punto de vista regional. Esto es importante y también por eso lo indico, aunque me vaya un poco de época, porque realmente en el siglo XVI ocurría exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, las flotas territoriales de Aragón, pues eso, escuadra de Cataluña, Mallorca, Valencia, y existían los términos de vicealmirantes, ¿no? Los segundos al mando, cada uno al mando de su propia escuadrilla. Pero ¿qué ocurre precisamente con lo que es el empleo y la doctrina del almirantazgo, del almirante? Claro, llegamos a tiempos de los Reyes Católicos, a tiempos, por supuesto, de Cristóbal Colón, y claro, ahí ¿qué pasa? Que el término almirante ya se empieza a aplicar no tanto a los marinos de guerra, sino a los marinos de los descubrimientos. De hecho, Colón también recibe, desde un punto de vista hereditario, ¿no?, lo de almirante del mar océano, ¿no? Un empleo que es más bien un título cortesano, un título incluso hereditario, podríamos decir, de nobleza incluso, que van heredando a sus hijos, pero que no tienen ningún componente puramente militar ni de mando naval como tal, ¿no? Por eso decía antes, ¿no?, el pequeño trampantojo propiamente el título del libro, ¿no?, Almirantes del Imperio, pero claro, ¿realmente eran almirantes o eran capitanes generales? Bueno, pues es que realmente en la época de los Reyes Católicos y posteriormente eran más bien capitanes generales. Ahí ven, por ejemplo, les pongo precisamente la toma de Orán, ¿no?, por el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros era el capitán general de la expedición, el máximo mando, tanto militar, administrativo, organizativo de la expedición. Pero ¿qué ocurría con esos capitanes generales? Que realmente lo que hacían era delegar el mando naval a un capitán general de la Armada o a un almirante de la Armada. Es decir, un marino con cierta experiencia que sí que era capaz de llevar a cabo todo lo que eran maniobras, combates navales, organización de la flota, de la escuadra y demás, ¿no? ¿Y qué ocurre también con los capitanes generales? Bueno, en la Armada también había capitanes generales. Generalmente estaban bajo mando, es decir, estaban subordinados al capitán general de la expedición. Eso es importante de entender porque en el siglo XVI, a diferencia de lo que pasaba en el XVIII, a mí el XVIII me gusta, entre otras cuestiones, porque es todo muy lógico, es decir, todos son nombramientos reales, todo está perfectamente definido, todos los buques son propiedad del rey, es la Real Armada y demás. En el siglo XVI, en la época medieval, incluso con los reyes católicos, esto no ocurría. Lo que hacían, típicamente los reyes, lo hacía el emperador Carlos, lo hacía Felipe II, Felipe III en adelante y demás, lo que hacían era alquilar fundamentalmente o levantar armadas para expediciones puntuales. Puntuales podía ser la conquista de Orán, la jornada de Inglaterra, la batalla de Lepanto o la campaña de Lepanto o la que fuera. ¿Qué ocurría? Normalmente lo que se hacía era nombrar a un capitán general para la expedición, solía ser generalmente un mando terrestre. El gran duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, llevó a cabo muchísimas de estas expediciones como capitán general de la expedición. Había un capitán general de la fuerza propiamente naval, que es este capitán general que aquí les pongo y es lo que se definió en tiempos de Felipe II, ¿no? Que sean los capitanes generales, personas de linaje, naturales de Castilla. Esto no siempre ocurrió, también los hubo catalanes, en fin, los hubo de diferentes procedencias en la península ibérica, incluso italianos, franceses y demás. A ser posible de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, esto es cierto, solían ser de las órdenes militares. Y, bueno, luego se decía como pequeño requisito, cosa que esto no ocurría habitualmente, ¿no?, porque no tienen hijos ni mujer que los estorbe. Bueno, esto se decía porque propiamente es cierto, muchísimos de estos cargos, al ser
personas de alto linaje, solían ser nobles, ¿no? Pues marqueses, duques y demás, pues muchas veces estaban más preocupados de conservar su herencia para sus hijos o colocarse en la corte, ese tipo de cuestiones más políticas que puramente militares. Entonces, bueno, pues como digo, incluso en tiempos de Felipe II ya se decía que, bueno, que en general tenían que estar centrados en su cometido que era más puramente militar, ¿no? Estos capitanes generales se nombraban por nombramiento real, se aprobaba una real cédula que le otorgaba el cargo y demás. Los sueldos, pues bueno, variaban muchísimo, como digo, variaban fundamentalmente de los buques que tuvieran su servicio, a veces los buques eran de la propiedad del propio capitán general y los alquilaba el rey, bueno, en fin, cambiaban mucho estas cuestiones, ¿no? Calculamos entre 400 y 2.250 aproximadamente, y como digo, se cobraba al día y por el número de buques activos en la escuadra. Muchas veces, cuando no había una campaña que llevar a cabo, las campañas hay que tener en cuenta que se organizaban a final del invierno, hacia febrero o marzo, para que a inicio de primavera y sobre todo para llevarlas a cabo en verano, y que para otoño, septiembre, octubre, noviembre, como muy tarde, ya estuvieran las flotas recogidas, desbandadas, los hombres, pues bueno, ya en sus casas y demás, y sobre todo no se tuviera que pagar el mantenimiento de los buques, que era, como digo, extraordinariamente caro, ¿no? La escuadra, si lo pensamos desde un punto de vista de jerarquía, tenemos el capitán general, que citaba antes, como máximo mando, pero claro, estos hombres, como también decía antes, muchas veces no tenían por qué tener experiencia naval propiamente, ¿no? Incluso siendo capitanes generales de la Armada. Entonces lo que se hacía era designar a un segundo comandante de la escuadra, que se denominaba almirante o almirante general, y ese sí que era generalmente un marino experto, un marino experimentado, y que tenía, pues eso, valga la redundancia, muchísima experiencia en combates navales, en navegaciones con las Indias, ese tipo de cuestiones, ¿no? Estos no solían ser tanto, digámoslo así, gente de altísima cuna, sino hidalgos. Típicamente los almirantes eran hidalgos de la cornisa cantábrica, de la zona de Cádiz, Huelva y también algo del levante español, pero los capitanes generales, la mayoría eran, como os decía antes, ¿no? Hombres de alto linaje de Castilla, ¿no? Pues de la Castilla profunda, pero como todo el mundo sabe, pues evidentemente Castilla no tiene salida al mar como tal, entonces, bueno, pues evidentemente había que delegar el mando naval en gente con experiencia. Generalmente, como digo, gallegos, asturianos, cántabros, vascos, fundamentalmente, ¿no? Por las cartas de la guía que tenían desde la época de la Reconquista, y luego, por supuesto, también había los capitanes de mar, ¿no? Que eran los comandantes de cada buque en cuestión. Comandantes que, claro, esto ocurría mucho también, muchas veces los buques, como eran de propiedad privada o particular, pues el comandante pues era el propio dueño o era el que alquilaba el buque al dueño, al armador o al asentista, al que fuera, ¿no? Y luego también estaba la figura, por supuesto, del capitán de guerra, que era un capitán de infantería que mandaba la compañía que estaba embarcada. No quiero entrar mucho porque me parece más interesante ir viéndolo poco a poco, ¿no? Según avanzamos en los personajes. Hay que tener en cuenta que la gran guerra contra el turco se inicia, yo siempre lo he dicho, en el 1500, ¿no? Con esa campaña en Cefalonia y demás. Y, bueno, realmente antes, ¿no? Pero bueno, hablamos de la península ibérica, de lo que es España en concreto, hablamos de eso del 1500. Luego tenemos también, por supuesto, el contexto de las guerras de Italia, fundamentalmente contra Francia, que también tuvieron un componente naval muy importante, realmente de apoyo a los avances terrestres del Gran Capitán, que también lo reseñó en el libro, pero realmente quizá lo que más nos interese, ¿no? por ser los marinos más importantes del siglo XVI, no tanto los iniciales, sino los finales, pues es, como referido aquí, a despecho del inglés, es decir, probablemente la guerra contra Inglaterra, que fue realmente de mediados del siglo XVI hasta finales, ¿no? La primera, desde luego, de ellas. No ya en materia, ¿no? Lo que propiamente son almirantes y capitanes generales del siglo de oro, pues bueno, les he reseñado 5 concretamente, me parecen los más importantes. En el libro vienen, si no recuerdo mal, 20 y tantos, casi cerca de 30, pero estos 5 concretamente son los más importantes. Algunos, seguramente todos ustedes ya los conocen, como Álvaro de Bazán, el mejor marino de la historia, el invicto, el mejor marino de la historia sin ninguna duda, y luego también otros quizá más desconocidos, como el que ven a la izquierda arriba, García Álvarez de Toledo, Juan Martínez de Recalde, Luis de Requesens, o pues mi paisano, pues Pedro Menéndez de Avilés, ¿no? Pero quizá habría que hablar también de uno de ellos que realmente fue un grandísimo innovador y su importancia está muy poco reseñada, claro. Es el problema de que tengas un hijo que se llama Álvaro de Bazán, homónimo, por supuesto, de su padre, y que realmente ha eclipsado a todos los marinos de su generación y de todas las generaciones de la historia naval de España, ¿no? Bueno, en este caso hablo de Álvaro de Bazán y Solís, el padre de Álvaro de Bazán y Guzmán, que realmente fue un marino, como digo, importantísimo en el siglo XVI.
fue uno de los primeros capitanes generales de la Real Armada de Galeras, o la Armada Real de Galeras de España. Se llama así Armada Real de Galeras porque realmente todas eran propiedad del rey. Armada Real, porque era propiedad del rey. También fue el creador de la Escuadra del Cantábrico, ¿no? En 1534. Esta escuadra, posteriormente, en tiempos ya de su hijo, fue la que acabó desarrollándose como la Armada del Mar Océano, la más importante de galeones y de naves mancas del siglo XVI, ¿no? También estuvo en otros combates de gran importancia, por ejemplo, la Jornada de Túnez, donde fue el capitán general de la jornada, y también fue, pues como decía antes, el creador de la Escuadra del Cantábrico, que en 1540 ya se desarrolló no solo como escuadrilla del Cantábrico, sino realmente como gran armada, ¿no? Esa armada, o sea, flota, fue denominada en aquel momento Guarda del Mar de Poniente de España. El Mar de Poniente realmente es el que se llamaba el Mar Cantábrico, que en este caso la jurisdicción de esta Capitanía General, de esta Fuerza Naval, era desde el Golfo de Vizcaya hasta el Estrecho de Gibraltar. Es decir, prácticamente todas las costas atlánticas de la península ibérica, ¿no? O por lo menos de España. Por supuesto, los portugueses con respecto a ellos, ¿no? Pues bueno, también acabó llamándose la Armada del Mar Cantábrico y demás, y participó en combates, por ejemplo, el de la Ría de Muros contra una escuadrilla corsaria francesa que derrotó en la Ría de Muros en Galicia. Un gran combate, uno de los combates más sangrientos de esos inicios mediados del siglo XVI, y acabó siendo esto, bueno, no es exactamente, como digo, la que se define en tiempos de su hijo, lo que se llamó la Armada del Mar de Océano y de la Navegación de Indias, porque realmente lo que hacía esa armada en un principio era prácticamente labores de guardacosta, todo lo que es el Cantábrico, la costa portuguesa, en fin, Huelva y demás, porque su intención, fundamentalmente, y para lo que se creó, era para recibir, ¿no?, a la flota de la Carrera de Indias, a la flota del Tesoro, o la flota de Indias, para que no la atacaran los corsarios franceses, ingleses, incluso de los corsarios de Berbería, ¿no?, berberiscos. Entonces, por eso se llamó también de la Navegación de Indias. Como digo, esta no es exactamente la misma, homónima de Armada del Mar Océano, que llegó a mandar pues su hijo Álvaro de Bazán y Guzmán. Quizá lo más importante desde el punto de vista, digámoslo así, de progreso o de evolución a futuro, fue realmente que fue el creador del galeón. Fue el que creó el galeón, aproximadamente eso, entre los años 1544 y 1547, y realmente lo crea porque, como se ve en el 47, realmente él ya tenía negocios importantes con la navegación de Indias, tenía mucha experiencia, tenía buques, ¿no?, naos, carracas, en fin, carabelas y demás, de su propiedad, que comerciaba desde la costa cantábrica y también desde el sur de España con América. Fue un hombre extraordinariamente rico gracias a este comercio y también adquirió muchísima experiencia y muchísimos, en fin, cuestiones, conceptos y evoluciones de los buques. O sea, él fue viendo cómo estos buques, algunos cambios, mejoraban mucho la navegación con Indias, y así fue como acabó desarrollando el galeón. Aquí les dejo dos imágenes que son gemelas, realmente son del mismo autor, al que le han enmendado la plana, y es que realmente la pongo por una cuestión bastante interesante, y es que los primeros galeones, a diferencia de lo que se suele pensar, llevaban remos, es decir, no eran naves mancas propiamente. De hecho, precisamente ahí viene un poco la trampa de si el galeón realmente procede de la nao, ¿no?, o de la coca, que es lo que se dice muchas veces, o procede de la galera. Incluso el nombre ya parece que se le parece, ¿no? Pues bueno, el galeón, como buque español por definición, precisamente esta fue una conferencia que di también para Héroes de Cavite en León, ¿no? El galeón, buque polivalente español, que valía para todo, para comercio, militar. El tamaño, pues aproximadamente lo que ven, de 42 a 57 metros, en fin, una manga de 7 a 10 y demás, y aproximadamente de 500 a 100 toneladas, ¿no? Una cuestión característica de los galeones que los diferencian de las naves anteriores mancas es fundamentalmente que tenía galería en la popa. La galería es esto que ven, espero que se vea el puntero, esta es la galería, y el espejo de popa, que como ven es cuadrado, no es redondo, es cuadrado, y bueno, por supuesto el timón de coraje y demás. Importante acastillaje, tanto en popa como en proa, y bueno, 3 palos, cebadera y demás, ¿no? Y una velocidad, pues bueno, relativamente importante. Pero realmente lo que influyó más en que se desarrollara el galeón no fue tanto sus cuestiones comerciales, que como digo, funcionaba muy bien para la navegación de Indias, sino el hecho de que permitía montar de 30 a 60 cañones, incluso algunos galeones excepcionalmente llevaron casi 100, ¿no? O llegaron a llevar 100. Y además tenía una tripulación de 350 marineros y unos 300 infantes embarcados. Esta realmente es la gran contribución de Álvaro de Bazán padre, Álvaro de Bazán el Viejo, a la historia naval española. No se le cita habitualmente, pero realmente el galeón es él quien lo crea, es él quien lo diseña entre una mezcla, como digo, entre la galeaza, llega a desarrollar previamente una galeaza atlántica, ¿no?, galeaza oceánica,
que se parecía inicialmente al galeón, y al final, pues bueno, los galeones van evolucionando en todo el siglo XVI hasta la forma de galeón que todos tenemos en la cara. Bueno, luego iríamos con Pedro Menéndez de Avilés, asturiano de pro, por supuesto, y realmente su importancia fue porque realmente fue uno de los también creadores, ¿no?, de la Armada de la Guardacosta, el Mar de Poniente. La Armada propiamente, como decía antes, el capitán general era Álvaro de Bazán Padre, pero él era uno de los capitanes que además tenía buques de su propiedad, cosa que, bueno, adquirió ejerciendo el comercio con América y también el corso, ¿no? Fue un importantísimo corsario en el mar Cantábrico, en la época de las guerras de Italia, luchó contra los franceses en muchísimos momentos, ¿no? Y como ahí ven, ¿no?, en 1548, pues bueno, ya tenía una flotilla corsaria a su servicio, él era propietario de ella, y pues bueno, prácticamente hablamos de que era un empresario corsario, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Posteriormente ya se dedicó más a cuestiones más puramente comerciales, ¿no?, como fue la carrera de Indias, pero realmente su importancia también es porque en 1561, con otros dos marinos, diseñó el sistema de flotas de Indias, es decir, ese sistema que permitía traer las flotas del tesoro de América a España y realmente, o América a la península, para decirlo en términos un poco más correctos, y realmente evitar, ¿no?, que estas flotas fueran atacadas por los corsarios franceses e ingleses, fundamentalmente, también holandeses, por supuesto, incluso, bueno, pues algún pirata corsario español que también lo sabía en aquel momento. Posteriormente, también destacó muchísimo por ser el gobernador adelantado de la Florida, conquistó la Florida, expuso a los franceses las colonias hugonotes que tenían los franceses allí, y también lo mismo en Cuba, ¿no? Hasta ese punto, pues fue uno de los marinos mejor conocía la navegación con Indias, hasta el punto que en 1533 Felipe II le nombra consejero real de Indias y prácticamente pasaban por sus manos todo lo que era la navegación de Indias, ¿no? Aunque bueno, como les pongo, al final pasó a la historia por haber sido el conquistador de la Florida, fundamentalmente. Me voy a parar brevemente en el sistema de flotas porque creo que es importante reseñarlo y es muy interesante porque es el sistema logístico de convoyes que estuvo más tiempo vigente a lo largo de la historia, hasta el punto que conocemos, y que realmente sirvió para diseñar también el sistema de convoyes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico. Una cosa que tampoco se suele decir, pero que realmente esto ya venía de esta época, ¿no? El sistema de protección, por decirlo de alguna forma, de los convoyes navales que navegaban, pues eso, entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. Este sistema es de Pedro Menéndez de Avilés, también participó en su diseño Bernardino Hurtado de Mendoza, otro capitán general, donde estuvo más tiempo en galeras que propiamente en galeones, y Álvaro de Bazán el Viejo, por supuesto, como gran conocedor de la navegación de Indias, diseñador del galeón. Lo que se hacía fundamentalmente eran 2 flotas anuales, de Sevilla a La Habana y a Cartagena de Indias, y luego, pues bueno, también había, pues por supuesto, una armada, ¿no?, la Armada de la Guarda, la Armada de Galeones también en algún caso se llama, que eran fundamentalmente naves de guerra para escoltar esta flota, de forma que propiamente la flota de Indias fuera autosuficiente y no necesitara de otras escuadras o otras armadas, ¿no?, para protegerla. Por supuesto, como también decía antes, la Armada del Mar de Poniente solía acudir, ¿no?, a la recalada precisamente de la flota de Indias para recibirla y llevarla a Sanlúcar de Barrameda y posteriormente a través del Guadalquivir hasta Sevilla propiamente, ¿no? Algo equivalente pasó con el galeón de Manila. Esto no voy a entrar porque Rafa sabe mucho más que yo, que es el experto del tema. Y pasamos pues al siguiente de los grandes marinos españoles, y este, como diría también otro de los grandes desconocidos, que es García Álvarez de Toledo. Nace en Ponferrada, en el Bierzo, curiosamente, de muy buena familia, ¿no? Álvarez de Toledo está emparentado con la Casa de Alba, por supuesto, eso es como primo segundo casi del Gran Duque de Alba, y pues bueno, él desarrolla su carrera fundamentalmente en el Mediterráneo, ¿no?, como capitán general de galeras, y posteriormente, pues bueno, acaba siendo propiamente también virrey de Nápoles y demás, ¿no?, mandando de forma interina, siendo muy jovencito, la Armada de Galeras del Reino de Nápoles, donde su padre era virrey, cargo que al final acaba también por desempeñar él, y luego participa también en la jornada de Túnez como capitán general de las galeras de Nápoles, es decir, desarrolla su carrera prácticamente en el Mediterráneo mandando galeras. Asiste a la batalla de Preveza, la derrota de Preveza. También esto pasaba mucho también en esta época, que los almirantes, capitanes generales servían en algunos momentos de su carrera, tanto de forma inicial como a lo largo de su carrera, en combates puramente o campañas puramente terrestres. Aquí encontramos a don García en la conquista de Siena, y pues posteriormente se le aplica un cargo, el cargo más importante realmente que había, el cargo naval más importante de la monarquía hispánica, que era capitán general de la mar. Un cargo que posteriormente, cuando don García era muy anciano,
Felipe II, dado que su hermano no tenía, pues bueno, muchísimas, en fin, perdón, no quería ser pues monje, en fin, sacerdote y demás, pues a don Juan de Austria le hace también capitán general de la mar, y es con el empleo con el cual combate la batalla de Lepanto y organiza, pues bueno, la campaña de la batalla de Lepanto. Volviendo a don García, participa en la conquista del el Peñón de Vélez de la Gomera, uno de sus subordinados, precisamente Álvaro de Bazán, hijo, y pues bueno, acaba siendo también virrey y capitán general de Sicilia. Es el máximo mando y el que organiza el socorro, el gran socorro de Malta, ¿no? Razón por la cual Malta no cayó en manos de los turcos en 1564, y acaba siendo un hombre muy anciano, pues consejero de don Juan de Austria para la campaña de Lepanto. Es también el padre, que es por lo que yo diría que hay que reseñarle más a lo largo de la historia naval española, es el padre de la doctrina naval defensiva española. Fruto de la mente privilegiada y clarividente táctica, ¿no?, de don García, son las Reales Ordenanzas para Galeras de 1565, que además tiene una cuestión además muy curiosa, ¿no?, que es una mente muy humanista. Él era un hombre muy humanista, le encantaba leer, en fin, era aficionadísimo a todo lo que era teatro, un gran mecenas de artes y ciencias y demás. Pues bueno, él fue el gran defensor de que los bogantes, ¿no?, de que los remeros no fueran, es decir, no fueran condenados, sino que fueran técnicos, que fueran expertos, que se les pagara y que fueran buenos bogantes, lo cual al final acabó por ser una doctrina que adoptó España en tiempos un poco posteriores, ¿no?, en tiempos de la Orden de Bazanijo, pero realmente él fue el gran, digamos así, el gran defensor de esta doctrina. Al contrario, también defendió que las armadas España fueran propiedad del rey, fundamentalmente para no depender tanto de la condota, ¿no?, de la armada mercenaria de los Doria, que, bueno, muchísima gente no lo sabe. Los Doria, al inicio de la Guerra de Italia, estaban al servicio de Francia, el emperador compró a Andrea Doria y al final pasaron al servicio de España. Esto, García Álvarez de Toledo no se fiaba mucho de los genoveses precisamente por ser mercenarios, ¿no?, aunque es verdad que sirvieron a España con notable lealtad, y él abogaba porque todos los buques fueran propiedad del rey, ¿no? En estos tiempos, ¿no?, en la Guerra de Siena y algo posterior, fue el gran creador del sistema defensivo del mar Tirreno contra los ataques del Gran Turco y demás. Y pues bueno, fue un gran estudioso tanto de fortificaciones marítimas, en fin, defendió también lo que decía antes, las armadas de galeras permanentes, y bueno, fue el que fortificó fundamentalmente con apoyo de la Orden de Bazanijo, la Goleta y Malta, ¿no? Fue el que estudió y decidió tras el socorro que él mismo propiamente lideró. También participó en muchísimos avances en lo que es la que se llama la doctrina anfibia española, doctrina de desembarcos, golpes de mano, proyección de fuerzas del desmar y demás, de infantería de marina española, la primera del mundo, y desde luego las más notables a lo largo de la historia. Pues bueno, él estudió, ¿no?, a lo largo de varios memorándums precisamente esta clase de ataques. Se dice, de hecho, una de las frases, o una de las citas, ¿no?, que se le aplican a García Álvarez de Toledo, es en una carta, aparece en una carta que él manda a don Juan de Austria antes del combate de Lepanto, ¿no? Y dice que nadie dispare hasta hallárselo bastante cerca como para poder salpicarse con la sangre del enemigo. Esto, pues al final en la batalla de Lepanto parece que don Juan de Austria hizo caso. De hecho, Felipe II a don Juan de Austria le puso 3 mentores, ¿no?, en cuestiones navales, cosas que don Juan de Austria no tenía ni idea, ¿no?, cuando recibió el título de capitán general del mar. Pues uno de estos mentores pues era García Álvarez de Toledo, otro era Luis de Requesens y otro Álvaro de Bazán, hijo, ¿no? Y precisamente aquí está don Luis de Requesens y Zúñiga. Realmente esto es una cosa muy curiosa. Su padre se apellidaba Zúñiga y su madre Requesens. Bueno, esto por las capitulaciones matrimoniales, dado que los Requesens estaban emparentados con la Casa Real de Barcelona, pues se firmó que realmente apareciera primero el apellido de la madre y no del padre. Esto son de esas anécdotas que uno encuentra a lo largo de la historia, y es el grandísimo marino catalán del siglo XVI, ¿no? Como pongo en resumen un poco de su carrera, hombre docto y prudente, como se le definía en aquella época, un hombre que además, en fin, un hombre muy duro, muy recio, que además tenía unas cuestiones bastante problemáticas de salud, tenía una salud muy frágil, pero bueno, él servía a su rey de la mejor forma posible y siempre, pues bueno, un hombre muy sacrificado, ¿no?, en ese sentido. Como digo, nace de Barcelona, su carrera está ligada al príncipe de Asturias, que sería el rey Felipe II, amigos íntimos de la infancia, en fin, participaron juntos en torneos caballerescos. En algún momento, de hecho, se dice que llegó a desmontar al príncipe de Asturias, ¿no?, a Felipe II. Esto, hay una anécdota que es muy buena, que resume además muy bien el carácter de Luis de Requesens, y es que estos lances, como, en fin, Luis de Requesens era amigo íntimo del príncipe de Asturias, pues cada vez que intercambiaba
o tenía que combatir contra él, él siempre levantaba la lanza y nunca embestía al príncipe. Entonces, claro, don Felipe, ya por fin cansado de esta cuestión con su amigo, pues una vez se hizo pasar por un caballero extranjero y ahí sí que don Luis combatió contra él, le desmontó y cuando se le quitó la visera del yelmo, el príncipe de Asturias, pues claro, quedó asombrado, bueno, le pidió disculpas, por supuesto, don Luis y demás, y bueno, Felipe II básicamente lo que vino a decir fue que la única manera de la que podía combatir contigo porque es que no me dejaba de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, como digo, grandes amigos, íntimos amigos. Hombre de la Orden de Santiago, y fue, pues bueno, también de esas cuestiones, ¿no? Pues al final la Orden de Santiago resulta que tuvo una pequeña escuadrilla, ¿no? Escuadrilla naval de galeras en el Mediterráneo, en la costa de Barcelona, en Palamos fundamentalmente, y el capitán general que se nombró fue pues a Luis de Requesens, que además era 13 de la Orden propiamente, ¿no? Participó también en el asedio de Metz, fue embajador, un hombre, como digo, docto, un hombre muy inteligente, un hombre con una gran capacidad diplomática de inteligencia y demás, fue embajador ante la Santa Sede y fue fundamentalmente el que dirigió, ¿no?, las operaciones navales de la Guerra de las Alpujarras, que la Guerra de las Alpujarras, aunque todo el mundo piensa en combates terrestres en la Sierra de Granada y demás, pues también tuvo su componente naval, más de puramente logística, ¿no?, de intercepción de convoyes logísticos desde Berbería fundamentalmente, pero bueno, también hubo, como digo, algún pequeño combate naval. Así fue como se le nombró lugarteniente general de la mar. ¿Por qué? Porque don Juan de Austria realmente era el capitán general de la mar. Fue el hombre detrás de la victoria de Lepanto, quien aconsejaba a don Juan de Austria en todo momento. De estos, yo hago siempre la equiparación, ¿no?, a los que les gusta el fútbol, el típico medio centro defensivo que nunca se le ve, pero que gana partidos. Al final se consigue moverle el balón, en fin, este tipo de cuestiones grises, ¿no?, de la guerra, pues Luis de Requesens era uno de ellos, ¿no? También acabó de gobernador de Milán y, pues bueno, los últimos años de su vida los pasó como gobernador de los Países Bajos, tras ser destituido el duque de Alba, ¿no?, don Fernando Álvarez de Toledo, y pues bueno, ahí fundamentalmente dirigió propiamente operaciones de guerra terrestre, ¿no?, también algún combate naval y demás, pero fundamentalmente, como digo, como gobernador capitán general de los Países Bajos, pues estuvo en la guerra terrestre, cosa que hizo razonablemente bien para lo que estaba, porque al final muchos autores sostienen, y yo estoy de acuerdo, ¿no?, que al final la guerra de los Países Bajos fue el Vietnam español en aquel momento. De hecho, en la batalla de Lepanto, ¿no?, se le nombra mentor de don Juan de Austria, no subordinado, sino mentor, es decir, esto es muy curioso, el propio Felipe II deja estipulado que don Juan de Austria no podía tomar una decisión ni dar una orden sin que don Luis estuviera de acuerdo, lo cual, pues eso, enfureció bastante, no le pareció demasiado bien al joven don Juan, que él, pues bueno, él se consideraba con capacidad y valor, que nadie lo duda, suficiente como para llevar a cabo este tipo de combates y demás. Así se dice, ¿no?, que por su prudencia y demás, buen juicio, virtud diplomática, experiencia media y demás, ir respecto a la condición nobiliaria, porque como digo, era de la Casa de Barcelona. Por estas razones se le nombra pues el mentor, ¿no?, de don Juan de Austria. Bueno, aquí sería importante hablar de las armadas de galeras. Al final, bajo la monarquía hispánica, realmente había varias armadas de galeras. La más importante, como decía antes, era la Armada Real de Galeras de España. Esta se construyó fundamentalmente sobre lo que llamábamos la Armada de Galeras de la Guardia del Estrecho, que operaba fundamentalmente desde la costa de Levante hasta, pues eso, la desembocadura del Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda, Huelva y demás. Sobre esta Armada Real de Galeras de España, y bajo ella, que no dependían de ella, pero el capitán general de la Armada Real de Galeras era el máximo mando de todas las galeras al servicio de Carlos V y de Felipe II, pues estaba la escuadra de galeras del Reino de Nápoles, escuadra de galeras del Reino de Sicilia, y con la unión, en fin, con la unión de Portugal, pues la escuadra de galeras de San Juan de Portugal. Y luego hablaríamos separadamente, ¿no?, lo que hablábamos de la Condota de los Doria, pues la Armada de Galeras de Génova, que al final era, pues bueno, una armada de galeras mercenaria, de diferentes armadores, estaban los Grimaldi, estaban Mari, Negroni, Sauli, en fin, y por supuesto los Doria, como decía antes, ¿no? Curiosamente, algunos de estos apellidos acaban en la historia naval española. De hecho, tenemos a Esteban de Mari, un grandísimo marino, teniente general de la Real Armada del siglo XVIII, pues descendiente de estos marinos genoveses al servicio de España. También hubo, si no recuerdo mal, algún Negroni y otros apellidos que, bueno, ahora mismo no les cito porque son del siglo XVIII propiamente y no tienen interés en el contexto del siglo XVI. La galera, como contraposición a lo que es el galeón, es un barco de guerra puramente mediterráneo, tiene una eslora relativamente parecida a lo que es un galeón, pero una manga mucho más estrecha, mucho más corta, ¿no?
El desplazamiento son mucho más pequeñas, hablamos de los galeones, si se acuerdan, entre 500 y 1500 toneladas, aquí hablaríamos de 200 y 250, y 250 hablamos de las galeras reales, es decir, las galeras donde embarcaban capitanes generales, príncipes y demás, ¿no? Las más grandes. La propulsión es típicamente por remos, pero también tienen palos retráctiles, típicamente 2, ¿no? Y las velas son velas latinas, velas triangulares. Cañones, de 5 a 7 aproximadamente. La velocidad es parecida, la velocidad está entre 6 a 8 nudos, cuando se boga unos 6-7 y 8-9 máximo, cuando hablamos realmente de propulsión a vela con buen viento, por supuesto. La tripulación es relativamente parecida, 250 remeros. Aquí hablamos de remeros y no de marineros, en los galeones hablamos de marineros, y la dotación, pues unos 200 infantes embarcados. Aproximadamente, como digo, parecido a lo que es un galeón. La gran diferencia, pues como pueden ver, la forma del casco, pues el tema de los remos y demás, y la disposición en crujía, por supuesto, de los cañones. Los cañones disparaban siempre hacia adelante y tenían, pues bueno, poquito margen no para la precisión. Se podía elevarla, vamos a hacer cuestiones de elevación para que alcanzaran más cerca, más lejos, pero los cañones siempre se disparaban en el eje del sentido de la crujía. Y luego llegaríamos, pues bueno, prácticamente, como decía antes, mejor marino de la historia de España, Álvaro de Bazán y Guzmán, nacido también en Granada, aunque realmente toda su familia procedía del Valle del Baztán, que luego posteriormente, bueno, habían ido asentándose en Castilla hasta llegar a Granada. Su padre ya había nacido en Granada y su abuelo había sido el capitán general también de la Guerra de Granada, si no recuerdo mal. Como su padre ya era un hombre de muy buena posición, prácticamente en el momento de nacer era capitán general de las galeras de la Armada Real de Galatas de España, pues el rey le nombra el emperador alcaide perpetuo del castillo de Gibraltar. El primer mando que tuvo del Álvaro de Bazán, siendo un niño, pues fue el castillo de Gibraltar, al que siempre guardó, pues bueno, muchísimo cariño en ese sentido, ¿no? Sirvió desde muy pequeño como ayudante de la capitana de su padre, se fue con él al Cantábrico, y ahí fue cuando realmente empezó a navegar, a diferencia de lo que suele decir, ¿no? Pues tuvo también algo de experiencia en galeras, ¿no? Al principio, como decía, cuando embarcaba las galeras de su padre, pero realmente donde cogió realmente experiencia naval fue en el Cantábrico, ¿no? Donde ayudó muchísimo a su padre a desarrollar precisamente el galeón, ¿no? En esa época aproximadamente. Estuvo en la batalla de la Ría de Muros, que también participó su padre, y luego posteriormente se le dio pues, el mando de lo que se llamó la Armada contra Corsarios, una armadilla, ¿no? Que financiaba fundamentalmente lo que es, en fin, los mercaderes de Indias y demás, ¿no? Para, bueno, fundamentalmente limpiar las aguas de recalada de la flota del Tesoro, de la flota de India, en lo que es pues, las aguas de Huelva, entre los cabos de Santa María y San Vicente fundamentalmente. Participa como segundo en la conquista del Peñón de la Gomera y también es el que acude, ¿no?, a Malta con el Gran Socorro de Malta, el segundo al mando detrás de García Álvarez de Toledo. Durante toda su vida, Álvaro de Bazán estuvo muy influenciado por las doctrinas navales de García Álvarez de Toledo, aunque entre ellos personalmente tuvieron alguna cuita, alguna disputa, porque realmente tenían caracteres muy distintos y la forma de hacer la guerra naval, aunque se parecían en algunas cosas, difería en otras, en fin, fundamentalmente cuestiones más puramente logísticas, ¿no?, que en los combates en sí. Álvaro de Bazán era más directo, le gustaba más el combate directo, y García Álvarez de Toledo, pues bueno, era un hombre más logístico, le gustaba tenerlo todo más atado y demás, ¿no? Participa también en la Guerra de las Alpujarras y, por supuesto, es, yo diría que otro de los hombres grises en la batalla de Lepanto, que realmente él manda el escuadrón de reserva y salva la batalla de Lepanto al tapar esos huecos, ¿no?, que habían ido pues creando las galeras y las galeotas turcas en el frente cristiano, ¿no? Gracias a Álvaro de Bazán, pues se obtuvo la gran victoria de Lepanto y si no, pues probablemente Lepanto no se hubiera ganado, sino que se hubiera perdido. Aparte de otra cuestión anecdótica, que, en fin, en cierto momento pues hubo un combate entre un capitán de un tercio español y un capitán de una galera veneciana, dado que los españoles embarcaban infantería en todas las galeras de la Liga Santa, pues gracias a él, pues bueno, la cosa no fue a mayores, ya que pues el capitán general de los venecianos decidió, le pareció una brillante idea, ahorcar al capitán español. Los españoles casi, pues, que la Liga Santa, quiero decir que estuvo a punto de disolverse antes del combate. Si no llega a ser Álvaro de Bazán, que gracias a su talante también diplomático consiguió traer a la mesa negociaciones a todos y que don Juan de Austria dijera, bueno, venga, tenemos que combatir, dejémonos de historias, pues, y se ganó. Y también participó en la conquista de Túnez. Otra breve reseña de las armadas de galeones cuando realmente, como digo, quien las acaba por desarrollar es Álvaro de Bazán, hijo, ¿no?, sobre las ideas que tenía su padre.
En este caso, hablábamos antes de la Armada del Mar de Poniente, que fue la que acabó de ser, ¿no?, la Armada del Mar Océano en tiempos de Álvaro de Bazán hijo. A su vez, como pasaba antes, como comentaba, con las armadas de galeras, también había la Escuadra de Vizcaya, escuadrillas regionales, ¿no? Esto, si lo recuerdan al inicio de la conferencia, hablaba de las escuadrillas regionales de la Corona de Aragón, de Castilla y también de la forma bizantina, ¿no?, de hacer la guerra. Bueno, pues esto también se llevó en el siglo XVI. Escuadra de Vizcaya, Galicia, Lisboa y Flandes, ¿no? También una pequeña escuadrilla de galeones para apoyar los avances terrestres en la guerra de los 80 años en Flandes. Luego está la Armada de la Guardia de Carrera de Indias, que es otra armada de guerra, la de los galeones que precisamente defendían la carrera de Indias, ¿no?, la flota de Indias, la Armada del Mar del Sur y la Armada de Barlovento. Las siguientes, si se fijan, pongo flotas. Ya hablo de flotas porque no llevaban propiamente, entiéndanme, buques de guerra, eran buques mercantes apoyados o escoltados por buques de guerra. Y ahí sí que tenemos la flota de la carrera de Indias, o la flota de Indias, la flota de Nueva España y la flota de tierra firme, cada una de ellas apoyada por las tres anteriores que pueden ver ahí reseñadas. Como Álvaro de Bazán, ya se pueden imaginar, empezó su carrera militar muy pronto y la acabó muy tarde, siendo un hombre muy anciano, pues realmente pues, participó en prácticamente todos los grandes combates del siglo XVI. Fue capitán general de la Armada. Digo de la Armada porque realmente el capitán general de la Jornada de Portugal fue el Duque de Alba, el tercer Duque de Alba, don Fernando. Él fue el capitán general de la Armada, participa en la toma de Lisboa, lleva a cabo uno de los combates más importantes a nivel naval de galeones del siglo XVI, que es el combate naval de la Isla Tercera, desarrolla la doctrina anfibia española, como decía antes, de García Alba de Toledo en la conquista de las Islas Terceras. Ahí se utilizaron, curiosamente, lanchones de desembarco muy parecidos a los que utilizaron los estadounidenses en el día de Normandía, y luego, pues bueno, acaba siendo capitán general de la Armada del Mar Océano, ahí así que con todas las letras, la Armada del Mar Océano, la más importante de galeones del mundo en aquel momento, desde luego, y que fundamentalmente estaba formada por naves mancas. Y posteriormente es el que desarrolla, esto es muy curioso, ¿no?, porque esto curiosamente se ve en las cartas que se envía con los secretarios reales, con Idiáquez y incluso con Felipe II, entre Felipe II y Álvaro de Bazán, desde el año 82, 83 en adelante, es terrible, prácticamente escriben todas las semanas o si no todos los meses, y precisamente justo acaba de conquistar las Islas Terceras y Álvaro de Bazán es el que dice: Majestad, hay que conquistar Inglaterra, hay que atacar Inglaterra porque nos están haciendo la puñeta los piratas y los corsarios ingleses, ¿no? El rey, contrariamente a lo que se dice, tarda unos cuantos años en dar el sí. De hecho, lo da en el 84 de forma así un poco sibilina, ¿no? Le encarga que haga las cuentas del gran capitán, a ver cómo se puede hacer, y en el 86 ya decide 100% que se va a llevar a cabo la expedición, la jornada, y ahí es cuando nombra a Álvaro de Bazán capitán general de mar y guerra de la jornada de Inglaterra. En este caso, como pasaba antes, como don Fernando de la jornada de Portugal, sí que es Álvaro de Bazán el máximo capitán general, el máximo mando de lo que es la jornada de Inglaterra. Muere, como todos ustedes saben, un par de años más tarde, en 1588, y hereda lo que es la jornada de la organización de la Armada, pues el duque de Medina Sidonia, ¿no? O lo podemos llamar de muchas formas distintas, ¿no? Todas ellas, por supuesto, tremendamente honrosas y honoríficas. Quizá dos de las que me gustaron más a lo largo de las lecturas que hice sobre crónicas y demás es el Rayo de la Guerra, precisamente por esa mentalidad de ataque rápido, ¿no?, de golpe de mano y demás, y El Padre de los Soldados. Esto es muy curioso porque realmente él, en muchos casos, ¿no?, la Real Hacienda ya sabemos que no pasaba sus mejores momentos habitualmente en aquella época, pues muchas veces él de su propio bolsillo realmente financiaba las naves, pagaba el mantenimiento, pagaba a sus hombres y demás. De hecho, para organizar precisamente la jornada de Inglaterra y ese tipo de operaciones, pues resulta que escribe a su mujer y le dice que venda todas las joyas que tenga, todas las alhajas, que venda todo lo que pueda y que consiga todo el dinero que pueda para llevar a cabo esta campaña, ¿no? Porque el rey, pues bueno, al final, las cuentas que hacía don Álvaro de Bazán a Felipe II le parecían extraordinarias, le parecían que era todo demasiado caro y, bueno, básicamente le decía que aligerara, que era demasiado lo que le estaba pidiendo. Sí, en el libro, vamos, lo reseño perfectamente. Las cuentas que hace Álvaro de Bazán para conquistar Inglaterra, hablamos de, en fin, un número ingente de naves y de hombres. Hablamos de más de 500 naves y un ejército, pues bueno, enorme de hombres, ¿no? Pues del orden de 50 a 80.000 y demás, ¿no? Números con los que él quería garantizar que se llevara a cabo la jornada. ¿Por qué? Porque Álvaro de Bazán, como decía antes, era experto en la navegación, no solo en el Mediterráneo, que tenía experiencia en galeras, sino también atlántica, ¿no? Desde niño, desde joven, había navegado con su padre en el mar Cantábrico, conocía lo que son las corrientes, las tempestades y demás del Atlántico, y decía, bueno, si queremos garantizar la invasión de Inglaterra, teniendo en cuenta que hay que pasar por costas hostiles como es la costa francesa,
pues realmente necesitamos tener una grandísima armada, ¿no? Por si acaso los ingleses y los franceses nos atacan en ese trayecto. Y por supuesto luego, pues bueno, él era partidario de hacer un divertimento, ¿no? Pues en Irlanda o en otro sitio, de forma que los hombres de Alejandro Farnesio consiguieran llegar a Dunkerque, embarcar y llegar a Inglaterra a desembarcar. Bueno, estas son cuestiones que voy explicando a lo largo del tiempo, perdón, a lo largo del libro. Y bueno, pues simplemente para resumir el palmarés, ¿no? El victorial de Álvaro de Bazán, pues bueno, rindió 99 galeones, 45 galeras, 58 bergantines, 36 castillos, 27 ciudades y 8 islas. ¿Y cuántas derrotas tuvo el buen don Álvaro? Ninguna. Se le llama el invicto precisamente por esa razón. Es el padre, como decía antes, de la doctrina anfibia española, y también me gustaría hacer una pequeña reseña. Ahí de hecho ven los lanchones de desembarco, estos cuadrados y demás, y bueno, pues básicamente son una copia de lo que hicieron los estadounidenses en Normandía. Estos iban a remos, pero también se podían utilizar las galeras, de hecho aquí ven las galeras, para empujarlos, remolcarlos hasta la costa, y ahí se hacía el desembarco. La doctrina anfibia española del siglo XVI es una maravilla, ¿no? Si se ponen a leer memoriales y demás, en fin, estudios sobre ella y demás. Y bueno, está basada, por supuesto, en la grandísima infantería de Marina española, ¿no? Ahí ven los diferentes tercios que hubo a lo largo del siglo XVI hasta el XVIII, hasta batallones de marina. Eso lo reseño fundamentalmente en mi segundo libro, La clase de bayonetas, y realmente es Felipe II, ¿no? Aunque la crea su padre, es Felipe II el que decide darle esa mentalidad de fuerza expedicionaria y de desembarco. ¿Por qué es importante la infantería de marina española? Precisamente por esa doctrina, por la doctrina expedicionaria y de desembarco. Doctrina que adoptaron a lo largo del tiempo todas las infanterías de marina de la historia. Los marines, los famosos marines estadounidenses, beben muchísimo de esta doctrina española del siglo XVI. Por supuesto, pues hablamos de también los tercios embarcados, ¿no? Es decir, tercios que no eran propiamente de infantería de marina. Esta es una pequeña adquisición. Los tercios propiamente de infantería de marina, el máximo mando del tercio no era un maestre de campo, como ocurría en tierra, sino un gobernador. Y así que aquí sí que distinguimos dos, que son el tercio de galeones, que embarcaba propiamente en galeones, y los tercios de armada propiamente dichos. Luego, por supuesto, hablamos de los tercios embarcados, que es infantería de tierra, que embarca en naves de la armada y que combaten en sus cubiertas, ¿no? Aquí hablamos de los tercios, por ejemplo, de Figueroa, de Lope de Figueroa, Moncada, Bobadilla, del Águila y demás. Curiosamente, el tercio del Águila, también lo cuenta en el libro, es una de las fuerzas que estuvo bajo líneas enemigas más tiempo de todo el siglo XVI, y yo diría que a lo largo de la historia. De hecho, estuvo en la Bretaña francesa llevando operaciones, como digo, detrás de las líneas enemigas, gracias a un soporte logístico de las pequeñas armadillas de Pedro de Zubiaurre, de Juan Martínez de Recalde y demás, que es una auténtica maravilla. Esto también lo reseño en el libro, y en fin, no me extiendo más porque ya creo que ya he ido más de lo que yo pretendía. Y ya para terminar, me gustaría hablar precisamente de Juan Martínez de Recalde, otro de los hombres grises más desconocidos de la historia naval española del siglo XVI, de finales del siglo XVI, bilbaíno de pro, que participa, como les decía antes, algunos otros grandes oficiales navales, empiezan su carrera a nivel terrestre. De hecho, él era capitán de infantería en esta guerra contra los franceses, y luego posteriormente, dada su experiencia y dada sus conexiones familiares con los armadores del Cantábrico, pues acabó siendo supervisor de la construcción de los galeones. Fue también, junto con Álvaro de Bazán, padre e hijo, quien acabó por desarrollar el galeón. Y realmente, pues bueno, su gran labor la hizo fundamentalmente eso, a lo largo de armadas de naves mancas, de galeones, galeoncetes y demás, luchando en la guerra de Flandes contra los mendigos del mar, pues esos corsarios piratas al servicio holandés de Guillermo de Nassau y demás, que eran unos grandísimos marinos y que, bueno, como digo, funcionaban más bien como corsarios o piratas y como propiamente armada de guerra, pero era la armada de guerra privada de Guillermo de Nassau en la guerra de los 80 años, ¿no? Al menos en la primera parte. Llevó a cabo también acciones, golpes de mano muy interesantes. Uno de ellos es llevó varios tercios españoles a Irlanda, ¿no? En la segunda rebelión de Desmond. Y luego, posteriormente, pues realmente en 1581 se le va ascendiendo, va ganando protagonismo en la corte, va ganando precisamente esta clase de experiencia, ya la tenía, desde luego, pero sobre todo iba siendo cada vez más pujante en las posiciones de poder en todo lo que eran los mandos de la Armada, y en el 86, pues precisamente ya es el general de la escuadra de Vizcaya. Escuadra que participa en la jornada de Inglaterra, y realmente ese año, en el 86, pues resulta que Álvaro de Bazán, sabiendo que era un grandísimo oficial y un hombre muy experimentado y además muy buen marino, pues le designa como su segundo para la jornada de Inglaterra. Segundo de la Armada, el almirante de la jornada de Inglaterra.
y luego pues en el 88 realmente participa al servicio del duque de Medina Sidonia, otra vez como segundo de la Armada, y realmente es el gran salvador de la Armada, es quien consigue que los restos, ¿no?, de la Armada, la mal llamada Armada Invencible, la Gran Armada de 1588, pues recale en la costa cantábrica y en Galicia fundamentalmente, y él acaba falleciendo, ¿no? De hecho, prácticamente los grandes generales que participan en esa jornada, Juan Martínez de Recalde, Miguel de Oquendo y demás, fallecen al poco tiempo, ¿no?, por las penurias del mar, de conseguir llegar sus escuadras a buen puerto. Miguel de Oquendo hace lo propio con su escuadra, la escuadra de Guipúzcoa, la llega a puerto y fallece. Y Juan Martínez de Recalde, tres cuartas partes de lo mismo, esta vez en Coruña. Ya para terminar, de verdad, pues nada, hablaríamos de la importancia del galeón en lo que es la guerra naval, y hablaríamos también de cómo los españoles, como estos grandísimos marinos que les he citado y otros tantos que no tengo tiempo de citarles, acabaron por cambiar, ¿no?, y por generar esa nueva guerra naval del siglo XVI, basada, ¿no?, o que acabó de dar, mejor dicho, por las primeras grandes batallas de artillería naval, las batallas navales como entendemos a día de hoy, ¿no?, con muchísima artillería, menos importante tanto en fin, la infantería, lo que son los asaltos y demás, y donde el cañoneo masivo es decisivo precisamente porque los galeones empezaban a montar muchísimos más cañones que las galeras, y las galeras funcionaban más bien como empujes, ¿no? Pues al final embestían y la fuerza del combate le llevaba a cabo la infantería. Esto los galeones no pasaba así. También, como decía antes, la proyección de fuerza desde el mar, todo lo que es la doctrina expedicionaria española y anfibia española, y luego, por supuesto, pues bueno, todo lo que es la formación de combate también, ¿no?, española, pues bueno, formaciones en cruz, media luna, línea y demás, y una maniobra que, pues bueno, los británicos, por supuesto, le atribuían a Nelson, ¿no?, la famosa cortar la línea, pues realmente esta ya la llevó a Lore Bazán en el siglo XVI. Es decir, que todo es más viejo de lo que parece, y, en fin, pues como digo, que la doctrina de la guerra naval española pues es muy antigua y realmente influyó decisivamente en los siguientes siglos. Muchísimas gracias por su atención y nada, pues quien estén interesados en leer más sobre este tema, pues ahí está mi nuevo libro y pueden encontrar, pues bueno, estos datos y muchos más, porque al final son 700 y pico páginas, con lo cual, pues ahí se lo dejo. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu exposición. Recordemos, Almirantes del Imperio, publicado por la editorial EDAF. Y vamos a dar paso ahora al turno de preguntas. Quienes deseen reformular alguna pregunta pueden levantar la mano. Y mientras voy a ir leyendo el chat, porque Javier nos ha dicho del Museo Carrera de Indias, buenas noches a todos, un abrazo desde Segovia, y Nieves nos ha deseado buenas noches desde La Rioja. Nieves también ha dicho, en relación a lo que hemos dicho de Miguel Ángel Blanco, que muy bien ese homenaje. Y Javier nos comenta que tengo una compañera de trabajo que su abuelo es ahora mismo uno de los almirantes más longevos, ahora mismo, actual, tiene más de 100 años. No sé si Guillermo lo conocerá, a este personaje que tiene, este almirante que tiene más de 100 años. Los almirantes, no sé si ahora mismo no me suena tan longevo como tal, porque igual de nombre lo conozco, pero vamos, personalmente desde luego no tengo el placer. Pues me ha sorprendido esto que has comentado de que Álvaro de Bazán, el viejo, el padre, es el creador del galeón, porque yo tenía entendido que el galeón había ido evolucionando lentamente a lo largo del siglo XV, empezando el siglo XV, XVI, pero no sabía que ha sido fruto de una decisión personal de una persona. ¿Puedes ampliar esto, Guillermo? Evidentemente, nada nace de la nada, o sea, no es como tal que Álvaro de Bazán padre lo diseña de la nada. Realmente él recoge de toda su experiencia de navegación con las Indias, de todos sus mercadeos particulares y demás, y además, como en capitán general de la Armada Real de Galeras, pues él se trae la galeaza, lo que es el casco de la galeaza, se lo lleva al Atlántico, crea la galeaza atlántica, ¿no?, prácticamente muy parecida a lo que es una galeaza, pero con formas de galeón, el francobordo más alto y demás, y luego va desarrollando el casco a lo que es el galeón, ¿no? Por eso que es una mezcla realmente rara de influencias, de conceptos, y muchas veces el galeón se dice, pues no sé si nace de la galera, de la coca, de la nao, de dónde sale, ¿no? Pues sale realmente de una mezcla de ellas, aunque realmente la patente de galeones es precisamente de Álvaro de Bazán padre de 1550 en Valladolid. Él crea la patente del galeón, y de hecho él tiene la patente durante 10 años de construcción de los galeones. Joder, ese detalle es muy curioso. Muy curioso. Y ya que estamos, ¿podrías comentar ese combate con Francisco Rivera, donde por fin los galeones derrotan a las galeras, dan ese paso histórico? Es la primera vez que una agrupación de naves mancas es capaz de derrotar al Mediterráneo
a las galeras turcas. En Lepanto sí que hay una pequeña escuadrilla de naos y carracas y demás, o sea, de naves mancas propiamente, venecianas, aunque actuaban más bien como soporte logístico, embarcando tropa, logística y tal, que realmente los combates. Los combates fueron fundamentalmente entre galeras. En el siglo XVI el gran problema es que, aunque en las jornadas típicamente sí que utilizaban a una clase de naos, galeras, galeones, de hecho Miguel Doquendo, no recuerdo en qué jornada, no sé si fue en la de precisamente en la de Túnez del 73, lleva sus propios galeones de su propiedad, naos vizcaínas, guipuzcoanas y demás. Realmente lo que ocurría es que la navegación, ocurre a día de hoy, la navegación mediterránea, por su propia definición, por su propia característica, realmente las galeras resultan mucho más apropiadas por el tema de bajíos de costa, capacidad de embarcar, los puertos, pues precisamente uno de los puertos más importantes del Mediterráneo es Mahón. ¿Pero por qué es Mahón? Porque es un puerto profundo, donde realmente pueden atracar grandes buques. Esto, claro, en aquella época no pasaba, ¿no? Realmente no se había desarrollado tanto esta clase de puertos profundos y demás. Por eso, fundamentalmente, se utilizaban galeras. El Atlántico, al contrario, se utilizaban galeones porque la navegación cantábrica o atlántica es mucho más dura. Las galeras no funcionaban bien, aunque esos galeones inicialmente sí que llevaban también remos, ¿no? En el tema que me preguntabas de los combates, realmente es un poco porque como las galeras funcionaban tan bien en el Mediterráneo, nadie tenía intención de utilizar galeones, que eran mucho más caros de construir, tardaban mucho más, como digo, costosísimos y demás. Entonces, si funcionaba muy bien en la lucha contra el turco, que además los turcos, aunque se hable de galeras, realmente lo que más usaban eran galeotas, es decir, galeras sutiles, galeras más pequeñas, aunque usaban más. Al final, claro, las armadas turcas, casi la más pequeña hablamos de 100 y pico galeras, o sea, una barbaridad, 60 y tantas, 80, 100, 100 y pico, 200 galeras. Realmente, como digo, eran galeras más pequeñas. Los cristianos hacían galeras un pelín más grandes, menos cantidad, pero mayor tamaño. Realmente eso, hasta el siglo XVII, como muy dice en este combate, cuando realmente los españoles dicen, bueno, pero si los galeones montan tanta artillería y además necesito menos infantería y ¿por qué no vamos a llevar una escuadrilla de galeones al Mediterráneo y atacar a los turcos? Y es lo que se hace. Se hace 2 veces en Cabo Corvo y Celedonia y son 2 grandes victorias. 2 grandes victorias de galeones en inferioridad sobre galeras. Claro, la gran pregunta es, ¿por qué no se hizo antes? Y dice, claro, si un galeón tiene más alto francobordo, las galeras tiene menos puntal y demás, claro, tienes la ventaja a priori. La ventaja la tienes a priori militar. El problema es la navegación. Y como digo, la navegación mediterránea, cuando los galeones del 17, que ya no llevaban remos, tienes vientos contrarios, igual te tiras un mes esperando para salir de puerto. Y esto ocurría. Esto con las galeras no pasaba, claro. Otro tema que has mencionado que me parece súper interesante, es muy, muy desconocido, es la historia del Tercio del Águila, la presencia española en Bretaña. Que 90 y algo, si no recuerdo mal, y bueno, pues ahí está un tercio español combatiendo en Bretaña, se adueñó de unos pequeños puertos franceses y llevaba a cabo golpes de mano y operaciones detrás de las líneas enemigas francesas y estaban siendo logísticamente abastecidos desde la cornisa cantábrica por las escuadrillas de guipuzcoanas, asturianas, cántabras y demás, de Pedro de Zubiaurre, de Juan Martínez de Recalde y demás, y otros marinos españoles que también lo cito. También estuvo combatiendo en Irlanda, curiosamente también como fuerza expedicionaria. Por eso que el concepto de fuerza expedicionaria, desde el punto de vista de desembarco, acantono y avanzo desde ahí, proyectando mi fuerza desde el mar, es prácticamente español. Es una forma muy española de hacer la guerra en el siglo XVI. Y desde luego, viendo y entendiendo en conjunto todo esto que has contado, estamos hablando sin duda de la armada más importante a nivel mundial. Sí. Del siglo XV y XVI, sin duda. Sí. De hecho, yo lo digo en el libro, el siglo XVI y prácticamente hasta mediados del XVII, pero fundamentalmente el XVI, solo hay 2 grandísimas potencias pujantes. Una es España y otra es el Gran Turco en el Mediterráneo. O sea, es una guerra legendaria entre 2 potencias navales. España como, digámoslo así, como líder, ¿no?, de la cristiandad y el turco en el Mediterráneo. Y son gracias que actúan y que combaten entre ellas. El resto, Francia, bueno, sí, armadas corsarias, algún ataque, alguna cosa de estas. Inglaterra todavía era una nación, estaba creciendo, estaba desarrollándose. Por cierto, no lo he dicho antes, pero realmente el padre de la marina inglesa es Felipe II. Cuando casó con María Tudor, él lleva los galeones a Inglaterra. Los primeros galeones que llegan a Inglaterra son galeones españoles.
Y a partir de ahí, los ingleses desarrollan el galeón en Inglaterra, curiosamente. De hecho, el primer galeón fabricado en Inglaterra se llama Felipe y María, en honor al matrimonio de Felipe II, todavía no rey de España, porque Felipe II, esto también tiene cuajo, fue antes rey consorte de Inglaterra que rey de España. Eso hay que decirlo. Este dato supongo que será alto secreto en Inglaterra. Secreto, pero creo que no lo dicen muy a menudo. O sea, creo que prefieren obviarlo en general. Es impresionante, o sea, que claro, forma parte de la lógica, o sea, siendo una armada tan increíblemente avanzada tecnológicamente, es lógico que el origen de la Marina inglesa sea sin duda la Marina española también. Segundo, realmente, claro, la marina inglesa que se encuentra cuando llega es un desastre. O sea, la marina de Enrique VIII, pues así, naos, carracas que no navegan bien y demás, cosas así enormes, una cosa rara, o muy pequeñas, ¿no? Que no tienen experiencia, además no tienen gran experiencia en navegación, curiosamente, ¿no? Navegan el canal, sí, comercian con Flandes, comercian con Dinamarca, Suecia, tal, no sé qué, Francia, tal y cual, pero que no son grandes armadas, ¿no? Ni grandes flotas. Se encuentra una marina muy pequeña y lo que hace es empezar a desarrollarla. Y cuenta con grandísimos consejeros católicos ingleses, ¿no? Entre ellos los duques de Norfolk, en fin, esta clase de grandes nobles ingleses. Y realmente Felipe II, curiosamente, cuando llega a Inglaterra, al principio es verdad que hay un intento incluso de magnicidio, en fin, hay ciertos problemas, pues muy rápido se mete en el bolsillo a los grandes señores católicos ingleses. Y de hecho, le querían mucho, de hecho le consultaban en cuestiones de gobierno en Inglaterra, pues prácticamente hasta la muerte de María Tudor. Entonces, claro, nosotros hemos leído, más que el periódico, el libro de historia de los siguientes años. Cuando Felipe II viajó a Inglaterra no se podía imaginar lo que se pondría Inglaterra para España en los próximos siglos, claro. Y otro tema que me parece muy interesante es el tema de los holandeses. Cómo esos mendigos del mar, esa pequeña flota prácticamente pirática, logró convertirse en una flota poderosísima a nivel mundial. Una gran ventaja, ellos se combatían en su propio territorio. Entonces lo que ocurría es que, claro, ellos atacaban convoyes españoles, hacían golpes de mano en puertos españoles y luego regresaban a sus pequeños puertitos y al final, claro, si en ese pueblo o en esos pueblos te acoge, te oculta, llegan las tropas españolas, no, nadie conoce a nadie, aquí no pasa nada, estos barcos no, estos barcos son mercantes, que acaban de llegar, que no son ni siquiera holandeses. O sea, ocurría mucho eso. Entonces, eso es muy difícil, imaginémonos, es difícil a día de hoy con el tema de la piratería, imaginémonos en el siglo XVI, que no ves la matrícula del buque, el manifiesto de carga, o sea, ese tipo de cosas no existían como tal, aunque hubiera una serie de datos, de apuntes y demás, ¿no? Y realmente sí que es curioso cómo se desarrollan como gran potencia naval y también, en cierto modo, por experiencia en el combate contra los españoles. De hecho, la fragata atlántica se desarrolla entre Dunkerque, Normandía, Flandes y tal, gracias a los españoles, y los holandeses la cogen de los primeros. Y los holandeses, todo hay que decirlo, también desarrollan sus propias mejoras a galeón, que también luego se llevan a España o se llevan a Francia. Es decir, que ahí es verdad que contribuyen también al desarrollo del galeón, sobre todo a finales del siglo XVI. Pero vamos, marinos holandeses eran importantes y eran muy buenos y se desarrollaron, yo diría que fundamentalmente en el siglo XVII. Ahí tenemos a Ruyter, por ejemplo, todos estos grandes marinos de finales del XVII holandeses, y realmente, pues bueno, muchos vienen de tradición naval española, ¿no? Pues muchas gracias, Guillermo. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a despedir. Una pregunta, por favor. Sí, atención. Una pregunta. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, gracias, Rafa. Y adelante. Buenas noches. Muy buena tu presentación. Gracias, Rafa. Muy buena tu presentación, Guillermo. Dos preguntas, Guillermo. ¿Cuáles fueron los errores y aciertos que cometieron los almirantes de la Armada Invencible en 1588? ¿No? ¿Qué hicieron bien, qué hicieron mal esa Armada Invencible? Ahora, la otra pregunta es, acá en Bolivia, varios talleres dicen que esa Armada Invencible fue gracias a la plata del Cerro Rico de Potosí. Si eso es cierto o no es cierto, si ayudó a la construcción, a la batalla con los turcos, si se ayudó desde lo que fue la Villa Imperial de Carlos V. Esas dos preguntas. Gracias, Guillermo. Porque me parece más sencilla. Bueno, realmente cuando se levantaba una gran armada real, evidentemente cada parte del imperio o cada territorio, incluso ultramar de la monarquía hispánica, contribuía a su manera, ya fuera con financiación, con plata, con oro, con
Sí que es verdad que no tanto con hombres, porque habitualmente en el siglo XVI pasaba también hasta el XVIII, la mayor parte de las dotaciones eran propiamente peninsulares, se reclutaban en España, ¿no? O lo que es la España peninsular a día de hoy. Pues por supuesto, claro, las flotas de Indias, de hecho, en todas las grandes armadas, grandes jornadas, pues muchas veces se esperaba que llegara la flota de Indias, ¿no? Desde América propiamente, con ese oro, con esa plata, para poder financiar precisamente la reconstrucción o la construcción o levantamiento de naves, pagar el mantenimiento de buques y demás. En el caso del Invencible, lo que se hizo mucho fue alquilar naves a armadores particulares. Entonces, pues sí, claro, efectivamente, toda esa plata, ese oro fue muy necesario. También muchas naves se construyeron, tanto los astilleros de Lisboa, de Cádiz, ¿no? Se construyeron también en la corteza cantábrica y demás. De hecho, otra cosa que también se suele decir, ¿no? Es que realmente Drake, con su ataque a Cádiz, desbarató, digámoslo así, la Armada Invencible. No, la retrasó ligeramente. Un retraso que además, quiero decir, que se estaba todavía montando, ¿no? En ese año. De hecho, a la hora de bajar, una de las cosas que decía, por las cuales se enemistó al final de su vida con Felipe II, es porque Felipe II quería ponerla en marcha ya, y Álvaro Sanz decía, es que no hay ni buques ni hombres para llevarla a cabo. De hecho, la gran mala decisión, ¿no? Y ahí me uno con la primera pregunta, no son decisiones navales lo que realmente hacen fracasar a Armada Invencible. Realmente, quien hace fracasar a Armada Invencible, eso a mucha gente le sorprenderá, es Felipe II, que se empeña en que zarpe ya, cuando no estaba lista. El que mete prisa a Medina Sidonia todo el rato. Medina Sidonia no era un mal organizador. Tenía mucha experiencia en organizar, era capitán general de Andalucía, es decir, tenía mucha experiencia en organizar reclutamientos de hombres, levantamiento de flotillas, ese tipo de cosas. O sea, no era un hombre imbécil, que tenía muchos fallos, pero no era para nada un hombre estúpido, ni muchísimo menos. Realmente, el gran problema, como digo, es la prisa que metió Felipe II en el momento de que la Armada zarpara. Realmente, 2 años más tarde, 3, o no hubiera zarpado, quizá hubiera sido una gran victoria, quizá hubiera funcionado. Y luego, por otra parte, que tampoco son decisiones navales. El gran problema de la Armada, como digo, mal llamada Invencible, un término que, por cierto, no es inglés, sino italiano, era un plumía italiano al servicio de los ingleses que realmente pone en marcha este nombre. Los ingleses nunca la llamaron Armada Invencible, ni nunca se refirieron a ella, ni incluso en su tiempo, como Armada Invencible. Ellos decían de Spanish Armada, la Armada. Un término que luego, la leyenda negra fue distribuyendo, fue alargando y fue llevando como si los ingleses la llamaran así para hacer una clase de mofa o tal. Esto no es así, esto no es cierto, esto nunca ocurrió. Mi buen amigo Pedro Chinchilla, en su libro, precisamente Prisioneros de la Armada Invencible. Es un libro fantástico que lo recomiendo muchísimo. Alejandro Farnesio no estaba en el lugar que tenía que estar con sus tercios cuando tenía que estar. Entonces, una operación de tan calado sobre una armada, que realmente la Invencible no era tanto una armada, era una flota de transporte de tropas de guerra. Cuando se habla de armada de guerra, no era una armada de guerra, no era una armada para sostener grandes combates navales, era una fuerza de invasión. Era una flota con muchísimas naos, carracas, se armaron, además se levantaron galeazas atlánticas, se llevaron galeazas, en fin, se cogió casi todas las naves que se encontraron, que se pudieron construir y demás, se levantaron para llevar a cabo la jornada de Inglaterra. Pero como digo, el objetivo de esta flota era llegar a Dunkerque, llegar a esa zona, embarcar las tropas de Alejandro Farnesio y desembarcar en el sur de Inglaterra. Mientras que varias escuadras, que sí que son las escuadras de guerra propiamente de la Armada Invencible, son las que ejercían las labores de escolta de protección, que sí que eran galeones. Por eso, que realmente desde el punto de vista naval no estaba mal hecha ni mal organizada. Sí que hay errores, por ejemplo, se habla mucho de Medina Sidonia, que quizá es lo que más se le puede achacar. Realmente, cuando la Marina inglesa, la Armada inglesa, se retiró a los puertos, en el Canal de la Mancha, vieron la Armada española, se retiraron a los puertos, pues ahí Martínez Recalde y otros almirantes españoles le dijeron a Medina Sidonia que lo correcto sería atacar estos puertos y destruir a la Marina inglesa dentro de los puertos, de forma de que no te pudieran coger la retaguardia, ese tipo de cosas. ¿Qué pasó con Medina Sidonia? Que él lo que hizo fundamentalmente fue seguir las órdenes que tenía, que es no te empeñes en combates navales. Tú tienes que llegar, embarcar las tropas de Farnesio y desembarcarlas, y proteger ese desembarco. Con tan mala suerte que los ingleses le atacan la retaguardia, con tan mala suerte que además se encuentra una mar picada, tormentas, la batalla de Gravelines, ese tipo de cuestiones, y que luego encima
pues las naves, algunas, como digo, no están diseñadas ni siquiera para la navegación atlántica, sí que estaban pensadas más o menos para hacer las 30 millas, 20 y tantas millas del Canal de la Mancha, pues se encuentran que tienen que bordear toda Irlanda, todas las islas británicas, para llegar otra vez a España. Y claro, ahí es donde se hunden realmente. En los combates se hunden, pues no recuerdo, son 5 naves. 2 de ellas de las que se hunden es de forma fortuita. Chocan 2 galeones españoles, uno se hunde y otro se prende fuego. Es que no estaba tan mal organizada y desde luego no hubo tantas malas decisiones como muchas veces nos han hecho pensar, ¿no? No, es que Medina Sidonia era un marino sin experiencia y daba órdenes raras. Bueno, no necesariamente. O sea, él cumplía. Es precisamente lo de no haber atacado a la flota inglesa cuando estaba en el puerto de Portsmouth, Plymouth, los puertos de... cosa es, pues bueno, como digo, pues ya ponerles peros o ponerles inconvenientes o que sus decisiones fueron malas o buenas. Yo, Sidonia, creo que su gran problema fue querer cumplir las órdenes a rajatabla, cuando quizá en aquel momento la experiencia naval, ¿no? Por ejemplo, de Recalde, aconsejaba pues posponer la operación, aconsejaba volver a España y esperar a que Farnese estuviera en posición para recogerle, ese tipo de cuestiones de navegación, ¿no? Propiamente. Al final, para mí, Felipe II, Napoleón, precisamente con el tema de la campaña de invasión de Inglaterra, Trafalgar y tal. Y es que no tenía experiencia naval, no sabía realmente lo difícil que es la mar y lo difícil que es el Canal de la Mancha, que son muy pocas millas de distancia desde Francia y demás, desde el paso de Calais, pero realmente es un estrecho que da muchos problemas, que realmente hay muchas tormentas, hay muchos problemas y demás, y como digo, en relación, yo creo que fue precisamente el gran error de la organización, y sobre todo que se le metieron muchísimas prisas, primero a Álvaro de Bazán y después a Medina Sidonia para hacerse al mar, cuando realmente lo más adecuado hubiera sido esperar, probablemente. Pues muchas gracias, Ángelo, por tu cuestión. Muchas gracias, Guillermo, por tu respuesta. Y hemos de recordar que después de la Gran Armada de 1588 se enviaron 2 armadas más, una en 1596 y otra en 1597. Y fruto de la de 1596, en Ribadeo tenemos el galeón mejor conservado del mundo. Está a solo 4 metros de profundidad y conserva toda la obra viva original del siglo XVII. Una auténtica maravilla. Y voy a leer el chat porque Nieves nos ha dicho, qué maravilla de charla, muchísimas gracias, soy una gran aficionada a la lectura naval y tengo todos tus libros. Este lo tengo encargado, deseando leerlo cuando lo reciba, y más aún después de escucharte. Alejandro Tena nos ha dicho, excelente ponencia, amigos, les agradezco mucho, saludos desde México. Por lo pronto me tengo que retirar, saludos. Martín Mora también se despide y dice, gracias, Guillermo, espero conseguir tu libro desde California. Y Luis Rubio, desde Madrid, nos ha dicho, estupenda conferencia, enhorabuena. Pues, si no tenemos más cuestiones, Guillermo, como invitado que eres nuestro, te corresponde poner fin a unas palabras finales. Perdón, porque me están llamando por el móvil. Un momento. Gracias. Perdón, esto luego lo cortaremos. Guillermo, como invitado nuestro de esta noche, te corresponde decir unas palabras finales para cerrar la charla. Así que, Guillermo, cuando quieras, adelante. Maestro es el capitán de navío Blanco Núñez. Hay que tener siempre en cuenta y hay que recordar muy a menudo, aunque a día de hoy quizá lo tengamos un poco olvidado, que la historia de España es historia naval y que España, además de ser una península, tiene 2 grandes archipiélagos y que además tuvo muchísimo tiempo en su historia pues territorio de ultramar y es lo que somos y es donde venimos y al final pues bueno, es nuestra tradición y como digo es una amplísima tradición naval de la cual por supuesto tenemos que estar orgullosos. Muchas gracias por tus palabras, por tus esclarecedoras palabras, Guillermo. Y recordemos, Almirantes del Imperio, de la editorial Edad, de Guillermo Nicieza, ya a la venta, ya a su disposición. Y buenas noches, finalmente, a todos. Esto es Hispanidad, esto es Historia, esto es Héroes de Cavite. Buenas noches.